Hola, un gusto estar nuevamente en su cita con la historia, el único espacio del Ecuador que se encarga de rescatar la memoria de nuestro país. Un proyecto que por casi 20 años ha tratado de mantener vivos los antecedentes del Ecuador. Somos Historia Viva. Esta noche, el caso que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos humanos. Sí, los hermanos Restrepo. Había terror de Estado. Donde se registraron los ingresos de los dos chicos fue arrancada. La cobardía del poder, el quemimportismo, el desprecio a la vida. Esa es una infamia. Nunca ha estado en mi despacho ese hombre cuando ejercí el Ministerio de Gobierno. Que por matar a unos niños se le ascendió a general. Yo no descansaré como madre hasta ver justicia. Mi conciencia en eso, señores, está tranquila y no me opongo a ningún tipo de investigación. Caso Restrepo, nunca más. El 8 de enero de 1988, los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi, de 15 y 17 años, fueron detenidos por la policía en Quito, cuando viajaban en su vehículo. Desde aquel día han pasado 336 meses sin que se conozca el paradero de los jóvenes. A continuación, los testimonios y las evidencias más contundentes de lo que pudo significar su detención ilegal, tortura y muerte en manos de estos mismos policías. Ese 8, a determinada hora que no se establece, los chicos son llevados al CDP. Se supone que es en la tarde. En la mañana les capturan, les llevan a hacer un paseo por las calles de la ciudad y luego les suben al CDP. En el CDP había un rito. El guía penitenciario, que es un civil hasta ahora, que está en la puerta, viene, recibe del policía al detenido, abre un libro, que era un empastado, en el libro se pone como una agenda, no por el día, y se pone: hoy, 8 de enero de 1988, ingresan dos personas con los nombres de Carlos y Pedro Restrepo Arizmendi. El policía responsable está, y eso sucede. Pero para la noche se supone que ya viene el drama y ahí se pierde en la nebulosa de la mentira y del engaño que se montó institucionalmente el caso de los Restrepo. Había terror de Estado. No se respetaba a nadie. Al pueblo ecuatoriano se lo había arrinconado en una situación vergonzosa. Se atropellaba todos los derechos de los ecuatorianos. Y no quiero continuar en este tema porque yo fui víctima de esa situación. Tanto Luz Helena como Pedro se ven obligados a guardar por meses, mientras tanto eran manipulados por oficiales de la policía que supuestamente tenían el zapato. Los chicos estaban en Santo Domingo, estaban en la guerrilla, eran miembros de Alfaro Vive, andaban en pandillas de narcotraficantes, se habían ido porque no les gustaba el hogar. O sea, con toda esa trama, el caso se queda aislado del proceso comunicacional. No, ellos están bien, sí, porque él decía que él quería regresar más. Entonces, como no les permiten, pues no regresaron. Ya se quedaron. No quieren porque están bien. Están bien. Mientras tanto, no hay para qué desesperarse, pues, señora Elenita. Me lo traen en hombros y cuando lo botaron a se desplomó. ¿Qué le habían hecho? Por señales, todo que tenía su cuerpo, se habían maltratado con garrote. Y obviamente para que se hacía es porque le pusieron fundas con gas. Porque se les pone fundas con gas y se aguantan la respiración. Pero si tú le pegas, botan. ¿Y qué comienzan a inhalar todo este químico del gas? ¿Sí? ¿Tenía golpes en el estómago? Tenía en la espalda, así, por lo que se le veía, como que le han tenido acostado, revolcado. En el caso de mis hijos, cuando yo empecé a tocar puertas y empecé a pedir verdad y a pedir ayuda, vi como todos estos poderes se iban cerrando, no asumían responsabilidades, se tiraba la pelotica el uno al otro o ejercían todo el poder para callarnos. Es una tremenda decepción en eso. Después, como el caso ya se hizo de una denuncia contra el Estado y contra la policía, los amigos les dio miedo y se fueron alejando. Uno
Le decepciona mucho eso, pero si profundiza más, hasta en cierto modo como que lo entiende, ¿no? Estuvieron 2 personas en una cueva que también fue constatado por el comisario y todos, donde retiramos 2 fundas. Las personas que nos entregaron luego las fundas en Guápulo fueron ellos. ¿Quiénes? Estos 2 agentes. ¿De la DEA? Sí, estos nos entregaron las fundas. Los agentes de la DEA, los mismos que participaron en la reunión del 11 de enero, le entregaron las fundas a Llerena aquella noche. ¿Quieres que te diga? Sí. Estoy diciendo. Fueron ellos los que nos entregaron. Las fundas que nos entregaron para que llevemos allá. Cuando la Comisión de la Verdad empieza a investigar, llegan hasta el guía, porque estaba el guía todavía trabajando allí, y llegan hasta el guía y le piden también al director de prisiones que vaya a dar su testimonio. ¿Qué sucede? Que en un determinado momento, ese día 8 de enero, la hoja del libro donde se registraron los ingresos de los 2 chicos fue arrancada. Es decir, allí comenzó la trama de ocultar la desaparición de los hermanos Restrepo, que luego se vuelve una trama macabra de dolor, de sangre y de muerte que conoce el Ecuador y conoce el mundo y que hasta ahora no se resuelve. Cuando descendía, le dijo, mi sargento, aquí nomás. No, dijo. Abajo donde nos dijeron, vamos. Ve, dijo, si aquí va a estar. ¿Abajo donde nos dijeron qué? Solamente abajo donde nos dijeron, decía. Él nos ordenó que pongamos piedras. Cuando yo abrí una funda, vi una mano encima de una cabeza, sí. ¿Lograste ver eso? Sí. Claro, mi impresión, que mi sargento le dije, vea, me dijo, ¿qué es, maricón de mierda? ¿No has visto nunca un cadáver? Me dijo, pon piedra. Le voy creyendo menos, puesto que ahora ya ni siquiera respeta la memoria tan respetable de estos martirizados niños Restrepo. Ahora ya se permite sugerir que estaban perseguidos por la DEA, y la DEA es narcotráfico. Esto quiere decir que a esos niños hay que poner la sospecha, de acuerdo al señor España, de que estaban enredados en narcotráfico. Yo protesto por eso. Yo protesto. Esos niños son sagrados. La cobardía del poder, el quemimportismo, el desprecio a la vida, a una causa, y usar el arma del poder que es más grande, que es como el tiempo y el olvido, ¿no? Y la indiferencia a los reclamos, ¿no? La gente se cansa, una noticia la tapa otra, o bien otro caso que ya hace menos importante, pero no, la decisión nuestra de protestar, de luchar, de investigar, de denunciar a toda hora, mantuvo siempre el caso, digamos, en la palestra pública y sobre todo en la información pública. La existencia de infracción es lo primero que debe probarse. Aquí hay una desaparición. Se dijo que los niños han sido abandonados o botados en Yambo. ¿Dónde fueron localizados los cadáveres? Pese a una búsqueda intensiva de los restos. No ha habido. Segundo, tiene que establecerse la relación entre las personas que han sido preventivamente detenidas con el hecho. ¿Y cuál es su grado de responsabilidad? ¿Qué es lo que han hecho ellos para ejecutar un hecho como este, tan desastroso y tan doloroso? Yo como hermana pienso que esto es lo más sucio que el poder principalmente ha permitido, que estas ratas como Gilberto Molina salgan en libertad después de haber cometido tal asqueroso crimen de Estado. Hay un matón conocido, rubio marino especial, que por matar a unos niños se le ascendió a general. Países tan violentos en las dictaduras militares como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, hasta ahora no sancionan a los responsables de las desapariciones de sus jóvenes. Hasta ahora. Y todavía hay una guerra. Hay países que todavía no tienen una ley de resarcimiento de las víctimas ni de sanción a los victimarios. Sin embargo, aquí se procedió del 88 al 92 a investigar, capturar, detener y sancionar a los responsables, incluido un general de la policía, un coronel, varios oficiales y 2 policías de línea. Es decir, se hizo la sanción. Entre los involucrados, 7 policías fueron sentenciados. El excomandante Gilberto Molina
Sin embargo, la familia siempre insistió en que se trató de un crimen, parte de un sistema gubernamental de represión y tortura. Enseguida, ¿qué dijo León Febres Cordero, su ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza? Reflexiones para la historia. Pedro Restrepo, luego de 29 años de lucha, perdió a su primera esposa Luz Herena Arizmendi. Sin embargo, se mantiene incólume en sus reclamos. Según él, 33 implicados, parte del gobierno de León Febres Cordero, ministros, asesores y un sistema que buscó siempre la impunidad en este caso. Vamos, por ejemplo, al año 1986-87, Luis Robles Plaza, al referirse a los defensores de derechos humanos, los llamados los buitres de los derechos humanos, ¿no? Y las personas que defendían los derechos humanos eran vejadas y tratadas de la peor manera. Hoy en día no solamente está en la agenda de los presidentes, en la agenda de los candidatos, está en los discursos, está inclusive en cursos de la policía, en cursos de las mismas Fuerzas Armadas y está en boca de toda la gente. El presidente de la Corte Suprema no quiso, los motivos pueden ser políticos, cobardía o, qué sé yo, seguridad del Estado, cualquier pendejada se presenta, ¿no? Que todo el poder político fue sobreseído, ¿entiende? Y únicamente se condenaron a policías, ¿ya? Entonces, por eso, nosotros como familia acudimos a la OEA, ¿ya? A pesar de que hay una sentencia, a decir que esa sentencia no era completa, que no estábamos satisfechos, que nos consideramos como con denegación de justicia, que era un crimen de Estado, que era una cuestión que el Estado tenía que responder y que no era a nivel particular o de unos malos policías. Eso fue a la OEA, el Estado ecuatoriano tuvo que reconocer en la OEA que era el crimen de Estado, ¿sí? Se ratifica una vez más de que es un crimen de Estado aterrador y un crimen de Estado premeditado, si se quiere. La policía y sobre todo sus estamentos de élite, llámese SIC-10, UIS, GOE, son preparados por mercenarios extranjeros. El Ministerio de Gobierno nos indicó unas fotos. Bueno, hay que acabar a esto. ¿Quién dijo eso? En ese entonces el ministro de Gobierno. Luis Robles Plaza. ¿Él personalmente entregaba la foto? Claro, es que él y su famoso ayudante, que era Gustavo Lemos. Esa es una infamia. Nunca ha estado en mi despacho ese hombre cuando ejercí el Ministerio de Gobierno. Este hombre tenía la calidad de un agente, eso que en términos corrientes en la ciudadanía lo llaman pesquisa. ¿Puede usted suponer siquiera que un hombre de esa jerarquía podía estar en el despacho de un ministro, sea quien sea el ministro, y que adelante de él se tomaran decisiones de tal envergadura, si es que eso fuera verdad? España es el testigo más importante, pero que tiene tales limitaciones en sus testimonios que no termina siendo un testigo contundente, no obstante de que todavía se conoce que vive en el exterior, entiendo que en Inglaterra, con protección del Estado. No sé si sigue todavía con la protección del Estado, porque él también fue sancionado, él también estuvo preso, pero estuvieron separados. Usted comprende que si yo me voy a preocupar por lo que un mercenario, como es España, un policía raso, dice, hoy día magnificado a través de un libelo que está a la venta y magnificado por la larguísima entrevista de la revista Vistazo, si yo me voy a dar el trabajo de preocuparme por eso, quisiera decir que he llegado a la insensatez. Y siempre lo sostenemos y sostenemos, o sea, es por política de Estado. Febres abrió la represión, les dio carta libre a todos sus secuaces de Chiapas a crear miedo, a crear pánico, y entre ellos pues cayeron los niños inocentes que eran nuestros hijos, porque eso es lo que se deriva cuando no hay respeto a los derechos humanos y cuando la sociedad mira impávida
lo que hagan los gobiernos, porque dice que les están garantizando la seguridad y la vida, ¿no? Nosotros entramos como acusadores particulares a acusar a 33, nosotros somos 33, entre ellos el ministro de gobierno, ¿sí? No solamente Robles Plaza, sino Heimeler, otros generales de la policía, otros funcionarios como Lemus, que era un represor de la época de Febres Cordero. No nos dejemos ofuscar por esta gran alaraca de la defensa de los derechos humanos de un solo lado. Pensemos siempre en términos de gran visión, prospectiva de las cosas. Las mujeres se les cuelga de los pezones, se les pone electricidad. Vea, dice, no quiere hablar, no hay problema. Pero usted donde quiera puede conseguir éter, acetona, dice. Coge una Coca-Cola, métale en la nariz, métale unas 3 gotas en las orejas, va a ver cómo queda tonta. Métale unos alfileres en los pezones. Esta gente tan deseosa de preservar aspectos de derechos humanos, etc., lo cobije, lo tenga virtualmente, tengo entendido, bajo su protección, y de pábulo a que se infrinjan otros derechos humanos, porque una cosa es matar, tremenda cosa, pero también está asesinando la honra de personas, pues. Sucede que la Comisión de la Verdad recibe los testimonios y la Corte Suprema de Justicia, basada en esos testimonios, años después, ya inclusive estando el presidente Sixto Durán Ballén, habían sido capturados varios de esos oficiales, varios de esos policías, pasan a ser parte ya de la sanción. 2 de ellos, Llerena y Vadillo, reciben 16 años de prisión por su característica política, por ser oficiales del ejército o de la policía que habían tenido alguna acusación de distinto tipo. Se adecuó una casa arrendada en el sector de Cotocollao a la que se llamaba la Cárcel 4. Ellos cuando estuvieron en los cuarteles hacían lo que les daba la gana. Después les pusieron un hotel 5 estrellas donde también salen y hacen lo que les da la gana. De tal manera que es prácticamente como ratificar lo que siempre han tenido, una libertad absoluta y una impunidad absoluta. Solo en un país subdesarrollado y corrupto como el nuestro se da el caso de que la mentira, dicha 100 veces, se hace verdad. Ustedes vean, si es que esto existe en un hotel 5 estrellas, pues entonces es un hotel 5 estrellas. Estamos sujetos a someternos a la prueba del narcoanálisis y del polígrafo en forma pública y que se nos haga las preguntas que sea. La Comisión de la Verdad, que si bien no abrió muchas nuevas evidencias en el caso nuestro, se abrió en muchos otros casos, ¿no?, que están totalmente en la impunidad y perdidos. La desclasificación de documentos, en el cual quedó ya claro y establecido que el SIG-10 no era una ficción, no era un patrullero, era un grupo de asesinos y de matones que formó Febres precisamente para toda esta barbaridades, porquerías que pasaban, ¿no es cierto? Durante estos largos y penosos años, 3 gobiernos, el de Febres Cordero, el de Rodrigo Borja y ahora el de Sixto Durán Ballén, quizás el peor, lo único que han hecho es tratar de tergiversar las cosas, de esconder la verdad. ¿Por qué Doris Morán Rivadeneira a estas alturas sigue pagada por el pueblo ecuatoriano y sigue dentro de la institución policial? Se ha confabulado para que todo quede en la impunidad. Únicamente se salva la Fiscalía General de la Nación. Yo no descansaré como madre hasta ver justicia. Enseguida, las disculpas públicas de uno de los torturadores sentenciados, reconociendo haber sido parte de un sistema estatal de represión y muerte. Sin duda, el caso Restrepo significó una bisagra en la historia de los derechos humanos en el país. La Comisión de la Verdad, creada en el 2010, que investigó casos entre 1984 y 2008, determinó 456 víctimas
Todo inspirado en los Restrepo. De estos casos, 136 se investigan, 9 están judicializados. En realidad no es que hubo una contundencia de los testimonios, no se puede decir los chicos están aquí, están enterrados aquí. Recuerden que inclusive el rastro de Yambo no se pudo confirmar nunca. Se abrieron fosas comunes de cementerios como el de San Diego, como el del Batán en la ciudad de Quito, e inclusive España, que es cuando les hace dudar a los investigadores en su testimonio, porque la policía le acusaba de ser un tipo que tenía problemas psicológicos y volaba, le acusaban de alcoholismo y volaba, y cuando tú conversabas con él no era un hombre muy coherente, no se fijaba mucho, no se concentraba mucho en el tema que estaba conversando. Hizo cavar alrededor de un árbol que está en la subida de una colina arriba de Pozuquí, el árbol solitario que está allí en la colina. Hizo cavar alrededor porque dijo, aquí es que primero estuvieron los chicos. Todos esos testimonios hacen que la justicia no sea contundente en la sanción a todos los que estuvieron involucrados, porque a la final quedó demostrado que fue un crimen institucional tapado por la institución. Nos persiguieron, nos calumniaron, hubo mucha violencia y mucha represión, ¿no?, en nuestras manifestaciones en la Plaza de la Independencia. Sisto Durán, por ejemplo, por 2 años cerró la Plaza de la Independencia para que los días miércoles, para que la familia se cansara y no volviera a salir a protestar. Y se descubre que el caso Restrepo no era el único. Luego aparece los involucrados en el Taurazo, por ejemplo, del que se celebran ahora en enero 30 años. Los comandos también fueron torturados. El capitán John Maldonado hablaba de unas mazmorras en Conocoto, en donde estuvo también la militante de Alfaro Vive Carajo, Rosa Mireya Cárdenas. Es decir, se descubre un mundo de torturas, un mundo subterráneo que ha sido terrible de violaciones de los derechos humanos. Así más o menos, qué sé yo, año 3, 4, 5 meses, hubo una llamada acá a la casa del ministro del Interior de esa época, José Serrano, en que decía que la policía quería hacer una cadena nacional con nosotros como familia, pidiendo perdón, reconociendo el crimen, sí o no. Eso, por ejemplo, es algo que no se iba a atrever ningún presidente a hacer, ¿no? Yo les dije, todo eso forma parte de lo que todavía debe el Estado para reivindicar este crimen a la familia y a la humanidad y al país. Es muy importante eso, ¿sí? Pero en este momento las cosas no podemos seguirlas haciendo de a poquito. Es reconocer el crimen, entregar los cuerpos, o decir qué hicieron con ellos ya, y señalar otros implicados, porque esos niños los masacraron el viernes, el sábado y el domingo, en diversos cuarteles, y hay evidencia de eso. Yo me voy a prestar a un sainete que atenta contra las instituciones básicas del Estado. Está conformada por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional, a quienes se pretende a un altísimo costo para la sociedad ecuatoriana desprestigiarla. Marcó un hito, no solo en los derechos humanos del Ecuador, sino también en la justicia. Recuerden que a raíz de la declaración y de la finalización de las investigaciones, desapareció el SIC-10, se cambió también la estructura de algunos jueces y de juzgados con respecto a los temas o delitos policiales y militares. Quien debería ser enjuiciado una vez más por sus propias declaraciones, no por acusaciones de nadie. Mi conciencia en eso, señores, está tranquila y no me opongo a ningún tipo de investigación. Pero los Restrepo lograron lo que no se había logrado, ni siquiera en muchos países de Sudamérica, y hasta ahora no se había logrado. Como por ejemplo la impunidad de la propia Colombia, de donde hasta ahora no se pueden sancionar masacres de poblaciones enteras, y de la república hermana de la que es originaria la familia Restrepo Arizmendi. Quiero dejar asentado que en el corazón de una persona que ha vestido un uniforme, ha llevado un arma, sí tenemos sentimientos para poder decir las cosas, atrocidades que se ha cometido. Espero que este reportaje sirva de mucho valor para el próximo gobierno que ingresa y próximos gobiernos que vengan,
para que se respete la vida. Les pido perdón y quiero que sirva de ejemplo para todos mis ex compañeros que todavía pueden arrepentirse y ayudar a que todo lo que he dicho salga a la luz. Pedro Restrepo, en el ocaso de su vida, lo único que espera es saber exactamente qué hicieron con sus hijos y dónde están sus cuerpos. Posiblemente la incertidumbre más sórdida que una persona puede soportar por casi 30 años. ¿Dónde están? Recuerden, esta es La Memoria del Ecuador, historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima.